Mi nieto no se fugó. Se lo llevaron de mí. Mi nombre es Rosa Hernández de la Cruz. Tengo 80 años y vivo en León, Guanajuato, desde que me casé allá por los años de 1960. Trabajé toda mi vida como enfermera en el hospital municipal, cuidando a gente herida, enferma, necesitada de atención. Aprendí que la vida puede voltearse en un segundo, que las personas que más amamos pueden desaparecer sin aviso. Nunca pensé que eso iba a pasar dentro de mi propia familia. Crié a mis hijos sola después de quedar viuda en 1980, cuando mi esposo murió en un accidente en la carretera rumbo a San Luis Potosí. Fue duro, pero logré darles estudios, mantener comida en la mesa y criar gente decente. Mi hija Sofía se casó joven con Ramiro. Él parecía trabajador, decía las palabras correctas, pero la verdad es que las apariencias engañan. Lo descubrimos demasiado tarde. Mi nieto Diego nació en 2007. Era el niño de mi vida, inteligente, curioso, con una sonrisa grande y unos ojos cafés que siempre brillaban. Los fines de semana conmigo hacíamos pan dulce, cuidábamos la huerta en el patio y él me ayudaba a regar las plantas. Abuelita Rosa, cuando crezca quiero ser doctor para cuidar a la gente igual que usted cuidaba. Eso llenaba mi corazón de orgullo. Pero todo cambió cuando cumplió 14 años. Toda gran historia comienza con un momento que define todo lo que viene después. Un instante que nos atrapa y no nos suelta. La historia que estás a punto de escuchar comienza en uno de esos momentos. Un susurro de desesperación en un lugar olvidado por el tiempo. Y así como el primer capítulo de un libro nos invita a continuar, yo te invito a iniciar este viaje con nosotros. Si las historias de valentía y amor incondicional resuenan en tu alma, considera suscribirte a nuestro canal. Un simple clic y formarás parte de nuestra comunidad, garantizando que ninguna historia como esta se pierda en el silencio. Ahora, respira hondo. Estamos en una bodega polvorienta en las afueras de San Luis de la Paz, y el silencio está a punto de romperse. El aire era pesado, denso, con olor a tierra seca, aceite rancio y el miedo palpable de Rosa Hernández. A sus 80 años, sus sentidos, aunque atenuados por el tiempo, estaban agudizados por una adrenalina que no sentía desde los días en que corría por los pasillos de un hospital en León, una joven enfermera luchando contra el tiempo. Pero esto era diferente. El enemigo aquí no era una enfermedad, sino un vacío cruel en el rostro del hombre sentado frente a ella. Estaba sentada en una silla de madera desvencijada, el único mueble en la cavernosa bodega. Haces de luz polvorienta se filtraban por las rendijas del techo de lámina, iluminando partículas danzantes en el aire y el contorno de herramientas agrícolas oxidadas apoyadas en las paredes. El hombre, Martínez, a quien los susurros en la ciudad llamaban el Hueso, no parecía un monstruo. Era un hombre de mediana edad, con un rostro común, casi olvidable, si no fuera por sus ojos. Eran ojos de un gris plomizo, desprovistos de cualquier luz, de cualquier emoción. Eran ojos que calculaban, medían y descartaban. «Es usted una mujer terca, señora Hernández», dijo él, su voz tranquila, casi cordial, lo que la hacía aún más aterradora. No necesitaba gritar. Su poder emanaba del silencio que seguía a sus palabras. Rosa no respondió. Tenía la boca seca, el corazón un tambor desbocado contra sus frágiles costillas. Todo su ser estaba enfocado en un único punto más allá de la puerta de la bodega, donde sabía que estaba su nieto, Diego. Su nombre era una oración silenciosa en sus labios. Le ofrecí una salida, continuó Martínez, puliendo una hebilla de cinturón plateada con el pulgar. Le dije que lo olvidara, que volviera a sus flores y a su pan dulce. León es una ciudad grande. La gente desaparece. Él no es gente. La voz de Rosa salió como un rasguño, débil pero firme. Es mi nieto. Es un niño. Martínez soltó un suspiro, un sonido de fastidio teatral. Los niños crecen, o aprenden a ser útiles. Su yerno, Ramiro, él entendió el concepto de utilidad. Una deuda es una deuda. Un trato es un trato. Cada palabra era un golpe, más afilado que un cuchillo. La traición de Ramiro, la indiferencia de la policía, la crueldad de este hombre, todo se fundía en un dolor sordo en su pecho, pero debajo del dolor ardía una brasa de furia. Era la furia de una abuela, una fuerza de la naturaleza tan antigua como el propio amor. Levantó la barbilla, sus ojos cafés, nublados por la edad, fijos en los de él. ¿No tiene hijos, señor Martínez?, preguntó ella, su voz ganando una fuerza inesperada. ¿No tiene madre?
¿No hay nada dentro de usted más allá de números y amenazas? Por primera vez, una sombra de emoción cruzó su rostro. Irritación. No me hable de mi familia, vieja. Usted vino a mi propiedad. Usted husmeó. Usted rompió las reglas. No existen reglas cuando se trata de proteger a tu familia, replicó ella. Él se levantó, su silueta bloqueando uno de los haces de luz. La bodega pareció sumergirse en una oscuridad aún mayor. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero se mantuvo inmóvil. Había venido hasta aquí por Diego. No iba a flaquear ahora. Martínez caminó hacia la puerta y gritó algo ininteligible a uno de sus hombres. El corazón de Rosa se detuvo. ¿Qué vendría después? ¿Qué iba a hacer? El miedo era un nudo helado en su estómago. Segundos después, la puerta de la bodega se abrió con un chirrido, y entonces lo escuchó. Un sonido que atravesó el miedo, la rabia y la desesperación. Un sonido que era, al mismo tiempo, su mayor alegría y su agonía más profunda. «Abuelita Rosa», la voz de Diego, rota, llena de pánico, pero inconfundible. Era el grito de un niño llamando a su única ancla en un mundo que se había convertido en una pesadilla. Rosa intentó levantarse, su mano extendiéndose hacia el sonido. «Diego, estoy aquí, mi amor. Estoy aquí». Pero sus piernas no obedecieron. Un dolor agudo y aplastante explotó en su pecho, irradiándose por su brazo izquierdo. El aire se escapó de sus pulmones. Los haces de luz polvorienta comenzaron a girar, a fundirse en una mancha blanca y cegadora. El rostro de Martínez se distorsionó, y el sonido del grito de Diego comenzó a desvanecerse, como un eco perdiéndose en un pozo profundo. Lo último que su mente consciente percibió fue ese sonido, su nombre en los labios de su nieto, y después, solo la oscuridad. Una oscuridad silenciosa y envolvente. 6 meses antes, el mundo de Rosa Hernández era un lugar de orden, color y calidez. Su universo giraba en torno a una pequeña casa de estuco beige en el corazón de un tranquilo barrio de León, Guanajuato. La casa en sí era modesta, pero su verdadero tesoro era el patio trasero, un oasis de vida que ella había cultivado con el mismo cuidado y paciencia con que había criado a sus 3 hijos. Bugambillas de un fucsia vibrante se derramaban sobre los muros altos, sus flores de papel contrastando con el azul intenso del cielo mexicano. Macetas de barro de todos los tamaños rebosaban de geranios rojos, caléndulas amarillas y el verde exuberante de los helechos. En el centro, una pequeña fuente de piedra susurraba una constante y suave canción de agua, un bálsamo para el calor de la tarde. Era aquí donde sucedía la verdadera vida, y en el centro de esa vida estaba Diego. Nacido en 2007, Diego era el hijo de su hija menor, Sofía. Era un chico de 14 años que estaba a medio camino entre la infancia y la edad adulta. Tenía los ojos oscuros y curiosos del abuelo que nunca conoció, y una sonrisa que parecía demasiado grande para su rostro delgado y anguloso. Su cabello negro y espeso siempre estaba ligeramente despeinado, sin importar cuántas veces Rosa intentara peinarlo. Para Rosa, Diego no era solo un nieto. Era su soplo de alegría, su segunda oportunidad para saborear las maravillas de la juventud, sin el peso abrumador de la responsabilidad parental a tiempo completo. Él era su compañía los fines de semana, su socio de jardinería, su oyente más atento. Las mañanas de sábado eran su ritual. Rosa se despertaba antes del sol, el aroma del café recién hecho llenando la pequeña cocina. Cuando Diego llegaba, desde la casa que compartía con su madre y su padrastro a unas pocas calles de distancia, el desayuno ya estaba esperando. Pan dulce fresco de la panadería de la esquina, con la cobertura de azúcar crujiendo bajo los dedos, y un vaso de leche con chocolate. «Buenos días, abuelita», decía él, su voz aún un poco ronca por el sueño, mientras se sentaba a la mesa de la cocina. «Buenos días, mijo», respondía ella, dándole un beso en la coronilla. «¿Dormiste bien?» Después del desayuno, comenzaba el trabajo. Diego, aunque cada vez más alto y torpe con el crecimiento de la adolescencia, se movía por el patio con una familiaridad grácil. Él era el responsable de regar las plantas, su mano guiando el flujo de agua de la manguera, con una precisión que había aprendido de ella. Rosa, por su parte, se encargaba de las tareas más delicadas: podar las hojas muertas, trasplantar las plantas que necesitaban más espacio, ahuyentar las plagas con remedios caseros que su propia abuela le había enseñado. Conversaban de todo y de nada. Diego hablaba de la escuela, de sus amigos, de un nuevo videojuego que lo entusiasmaba,
de sus sueños de convertirse en arquitecto y diseñar edificios que tocaran las nubes. Rosa le contaba historias de su juventud, de su vida como enfermera, de su abuelo, un hombre de manos fuertes y corazón gentil que se había ido demasiado pronto. «A tu abuelo le habrías caído muy bien, Diego», dijo ella un día, mientras observaba al nieto ayudar a un caracol a cruzar a salvo el camino de piedra. Él también tenía esa gentileza, veía el valor en las cosas pequeñas. Diego la miró, el sol brillando en sus ojos. «Me hubiera gustado conocerlo». «Lo conoces», dijo Rosa suavemente, tocando su pecho. «Él está ahí, en tu curiosidad, en tu bondad». En ese patio, el tiempo parecía ralentizarse. El ruido del tráfico de León se desvanecía en un zumbido lejano. Los problemas del mundo exterior, las cuentas por pagar, las preocupaciones de salud, las tensiones familiares, parecían menos intimidantes bajo la atenta mirada de las bugambillas. Era un santuario, un refugio construido con tierra, agua y un amor que cruzaba generaciones. Un amor que Rosa creía inquebrantable, tan resistente como las raíces profundas de sus plantas más antiguas. No podía saber en ese momento cuán violentamente esa creencia sería puesta a prueba. El cambio fue sutil al principio, como una nota desafinada en una canción familiar. Comenzó con Ramiro, el padrastro de Diego. Casado con Sofía desde hacía 5 años, Ramiro nunca había sido el hombre más cálido o expansivo, pero en los últimos meses una nueva tensión se había instalado en él. Era como una nube oscura que lo seguía, proyectando una sombra sobre la casa. Ramiro trabajaba como gerente en un pequeño almacén de distribución. Era un hombre de hombros anchos y manos callosas, con un bigote espeso que ocultaba su boca, y a menudo sus verdaderas emociones. Antes era predecible. Salía a trabajar temprano por la mañana, volvía al anochecer, cenaba mientras veía las noticias y se quedaba dormido en el sofá. Los fines de semana, escuchaba sus partidos de fútbol en la radio con una dedicación casi religiosa. Ahora, su rutina estaba rota. Comenzó a llegar a casa cada vez más tarde, con el olor a tabaco y a algo más, algo agrio y ansioso, pegado a su ropa. Cuando Sofía le preguntaba dónde había estado, él mascullaba algo sobre horas extras o problemas con una entrega, sus ojos evitando los de ella. Su irritabilidad se convirtió en un accesorio permanente. El sonido del teléfono al sonar lo hacía sobresaltarse. Una puerta que se cerraba de golpe por el viento era motivo para una explosión de ira. Empezó a discutir con Sofía por nimiedades. La cena que no estaba lista a tiempo, una cuenta que ella había olvidado pagar. Diego, sensible a la atmósfera de la casa, comenzó a pasar cada vez más tiempo en su habitación, con los auriculares puestos, o se refugiaba en la seguridad de la casa de su abuela. Rosa lo notó todo. Su experiencia como enfermera le había enseñado a observar, a detectar los síntomas, antes de que la enfermedad se manifestara por completo. Veía las ojeras bajo los ojos de su hija, la forma en que se encogía cuando Ramiro levantaba la voz. Veía el tenso silencio que reinaba en la mesa durante sus visitas. Un día, mientras ayudaba a Sofía a doblar la ropa, Rosa abordó el tema con delicadeza. «Ramiro parece cansado últimamente, mi hija». Sofía suspiró, su expresión una mezcla de agotamiento y lealtad. «Es el trabajo, mamá. Mucha presión». «¿Es solo eso?», preguntó Rosa, su voz suave. Sofía dudó, sus dedos alisando una arruga inexistente en una de las camisas de Ramiro. «No lo sé. Está diferente, distante. Y el dinero…» Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. «¿El dinero?», insistió Rosa. «A veces no hay nada. Dice que el pago se retrasó. Otras veces llega a casa con los bolsillos llenos. Compra regalos caros para mí y para Diego. Compró un reloj nuevo la semana pasada. Pero luego, una semana después, el dinero desaparece tan rápido como apareció». Esta irregularidad financiera preocupaba a Rosa más que la irritabilidad. La inestabilidad era un terreno fértil para la desesperación, y la desesperación llevaba a los hombres a hacer cosas insensatas. Su preocupación se intensificó un martes por la noche. Había ido a llevarle un poco de pozole a su hija y encontró la casa extrañamente silenciosa. Sofía y Diego habían ido al cine. Cuando estaba saliendo, vio un coche que no reconoció, un sedán oscuro con vidrios polarizados, estacionado al otro lado de la calle. 2 hombres estaban apoyados en el capó, fumando en silencio, sus ojos observando la casa. No parecían del barrio, había una dureza en ellos,
una quietud depredadora que hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de Rosa. Subió rápidamente a su coche y se fue, pero la imagen de esos hombres quedó grabada en su mente. Eran buitres, esperando. ¿Pero esperando qué? Las grietas en la fachada de la vida familiar de su hija se estaban ensanchando, revelando algo oscuro y podrido debajo. Rosa lo sentía en sus huesos, una premonición fría que se negaba a desaparecer, solo que no sabía que el terremoto que haría que todo se derrumbara era inminente. El viernes 12 de marzo de 2021 amaneció como un día típico en Guanajuato, caluroso, seco y cegadoramente luminoso. El sol golpeaba el asfalto, creando espejismos temblorosos en la distancia. Para Rosa, era un día de rutina. Regó sus plantas temprano por la mañana, antes de que el calor se volviera insoportable, y luego pasó el resto de la mañana leyendo en su sillón favorito, cerca de la ventana abierta. Diego la había llamado la noche anterior. Su voz estaba llena de la emoción de un adolescente en el umbral del fin de semana. «Abuelita, mañana después de la escuela, voy a casa de Carlos para jugar videojuegos. Su mamá nos va a hacer pizza. ¿Puedo ir a dormir a tu casa el sábado?» «Claro que sí, mijo. La casa siempre está abierta para ti», había respondido ella, su corazón calentándose con la simple anticipación de su compañía. El día transcurrió a su ritmo lento y familiar. Rosa preparó una sopa de lentejas para la cena, pensando que a Diego podría gustarle un poco cuando llegara al día siguiente. El olor a comino y cilantro llenaba su pequeña casa, un aroma de consuelo y domesticidad. El primer indicio de que algo andaba mal llegó alrededor de las 7 de la noche. Sonó el teléfono. Era Sofía, con voz tensa. «Mamá, ¿ya llegó Diego a casa?» Rosa frunció el ceño. «No, cariño. ¿No iba a casa de Carlos?» «Sí, pero le llamé a la mamá de Carlos hace media hora. Dijo que Diego nunca llegó. Carlos lo esperó, pero no fue. Pensé que tal vez había cambiado de planes y se había ido directo a tu casa». Una pequeña piedra de hielo se formó en el estómago de Rosa. «No, no ha venido, ni ha llamado. ¿Has intentado llamarle a su celular?» «Directo al buzón de voz», dijo Sofía, y ahora el pánico era evidente en su voz. «Estoy empezando a preocuparme, mamá». «Tranquila, hija. Es un chico responsable. Quizás se le acabó la batería y se fue con otro amigo a algún lado. Voy a vestirme. Nos vemos en tu casa». Pero mientras colgaba el teléfono, la calma que había proyectado para su hija se evaporó. Diego era responsable. Nunca se iría a ningún lado sin avisar. Nunca dejaría a su madre y a su abuela preocupadas. Iba en contra de su naturaleza. 20 minutos después, Rosa estaba en la sala de su hija. La atmósfera estaba cargada de ansiedad. Ramiro caminaba de un lado a otro, su rostro pálido y sudoroso, a pesar del aire acondicionado. «Le dije que viniera directo a casa», masculló. «Los adolescentes nunca escuchan». Sofía estaba llamando a los padres de todos los amigos de Diego cuyo número tenía. Cada respuesta era la misma. «No, no lo hemos visto desde la escuela. No, no está aquí». Las horas pasaron. Cada tic-tac del reloj en la pared un martillazo en los nervios. 8, 9, 10. La sopa de lentejas de Rosa estaba olvidada en su estufa, enfriándose. La noche afuera, que normalmente traía un alivio del calor del día, ahora parecía oscura y amenazante, llena de posibilidades aterradoras. Rosa observaba a Ramiro. Su agitación parecía diferente a la de Sofía. La preocupación de su hija era pura, la de una madre por su hijo. La de Ramiro era algo más. Había miedo, sí, pero también una especie de culpa febril en sus ojos. No podía quedarse quieto, sus manos retorciéndose constantemente. A las 11 de la noche, Sofía se derrumbó llorando en el sofá. «Tenemos que llamar a la policía». Ramiro dejó de caminar abruptamente. «¿La policía? No. Es demasiado pronto. Dirán que se escapó. Nos harán parecer padres estúpidos y preocupados». «No me importa lo que piensen», sollozó Sofía. «Mi hijo ha desaparecido». Pero Rosa, observando el pánico en los ojos de Ramiro ante la mención de la policía, sintió que la piedra de hielo en su estómago crecía y se solidificaba. Su miedo no era solo por la reacción de la policía, era miedo a la policía. Esa noche, el sol se había puesto como cualquier otro día, pero para Rosa Hernández era como si se hubiera apagado para siempre, sumiendo su mundo en una oscuridad fría y aterradora. Su nieto, la luz de su vida, había desaparecido en el crepúsculo, y un instinto primordial y oscuro le decía que esto no era un simple caso de un adolescente rompiendo las reglas. Era algo mucho,
mucho peor. Al día siguiente, la ausencia de Diego era una presencia física en la casa, un vacío que absorbía todo el aire y toda la esperanza. Después de una noche sin dormir, marcada por llamadas infructuosas y el sonido de los sollozos contenidos de Sofía, Rosa supo que no podían esperar más. Con una sombría determinación, convenció a su hija de que ir a la policía era el único paso a seguir. La comisaría era un edificio de concreto gris, funcional e impersonal. El aire en el interior olía a café recalentado, papel viejo y un ligero olor a desinfectante. Fueron recibidas por un oficial detrás de un grueso mostrador de cristal, quien las hizo esperar casi una hora antes de ser conducidas a una pequeña sala de interrogatorios. El detective que las atendió era un hombre corpulento, de unos 50 años, con un rostro hastiado del mundo y un bigote que parecía haber renunciado a ser recortado. Se presentó como el detective Morales. Escuchó la historia de Sofía con una paciencia estudiada, tomando notas en un bloc con un bolígrafo que hacía un clic ruidoso en el silencio de la habitación. Cuando Sofía terminó, con las lágrimas corriendo por su rostro, Morales se reclinó en su silla, que chirrió en protesta. «Señora», comenzó, su tono condescendiente y ligeramente aburrido. «Su hijo tiene 14 años. Es la edad principal para, digamos, aventuras. ¿Está segura de que no tuvo una discusión con su padrastro? ¿Una mala nota en la escuela? ¿Una novia?» «Mi hijo no se escapó». La voz de Sofía tembló de indignación. «Yo lo conozco. Él nunca haría esto». Morales miró a Rosa, como buscando una voz más razonable. «Señora Hernández, ¿usted qué opina?» Rosa miró directamente a los ojos del detective. Su propia voz era tranquila, pero con un filo de acero. «Mi nieto es un buen chico, responsable. Tenía planes para el fin de semana. No tenía motivos para huir. Algo le sucedió». El detective suspiró, un sonido largo y sufrido. «Mire, recibimos docenas de reportes de adolescentes desaparecidos cada mes. El 99% de ellos aparecen en 2 o 3 días, en casa de un amigo o un pariente, después de que se les acaba el dinero para los tacos. Es una fuga de adolescente. Abriremos un expediente, por supuesto. Quédense con una foto de él. Pero, honestamente, lo más probable es que vuelva a casa cuando esté listo». Su displicencia era un muro, impenetrable y frustrante. Para él, Diego era solo otro número, una estadística, un cliché adolescente. Para Rosa y Sofía, él era su mundo. «¿Y si no forma parte del 99%? Presionó Rosa, su calma comenzando a desmoronarse. «¿Y si está en peligro? ¿No van a buscarlo? Pondremos una alerta», dijo Morales, ya guardando sus papeles, una clara señal de que la conversación había terminado. «Si recibimos alguna información, les llamaremos. Ahora, si me disculpan, tengo otros casos». Salieron de la comisaría a la dura luz del sol, sintiéndose más desamparadas que cuando entraron. La indiferencia oficial era casi tan dolorosa como la propia desaparición. Habían buscado ayuda y habían encontrado un muro de burocracia y escepticismo. De vuelta en casa, la desesperación de Sofía se convirtió en letargo. Se sentó en el sofá, mirando al vacío, aferrada a una fotografía de Diego. Pero en Rosa, la frustración se estaba solidificando en algo diferente. Si la policía no iba a buscar a su nieto, entonces ella lo haría. Miró el rostro cansado y derrotado de su hija y sintió una oleada de furia protectora. A sus 80 años, su cuerpo podría estar ralentizándose, pero su mente estaba afilada y su espíritu era de hierro. Había enfrentado la muerte y la enfermedad durante décadas como enfermera. Había criado a 3 hijos sola después de la muerte de su esposo. Había enfrentado la pobreza y el dolor. No sería un detective cínico, y la apatía del sistema lo que la detendría. Mientras Sofía lloraba en silencio, Rosa fue a la cocina, abrió un cajón y sacó un pequeño cuaderno y un bolígrafo. En la parte superior de la primera página, escribió el nombre de su nieto, Diego. Debajo, comenzó a hacer una lista: sus amigos, sus maestros, sus lugares favoritos, las últimas conversaciones, todo lo que podía recordar. La policía podría haberse dado por vencida con él, pero su abuela apenas comenzaba a luchar, y lucharía con cada gramo de fuerza que le quedaba. Mientras la policía archivaba el caso de Diego bajo la conveniente etiqueta de fuga, Rosa Hernández transformó su pequeña casa en el cuartel general de una obstinada y solitaria investigación. La mesa de su cocina, normalmente cubierta con un mantel de encaje y un jarrón de flores, se convirtió en un revoltijo de mapas de la ciudad,
listas de números de teléfono y notas garabateadas con su elegante pero ahora temblorosa caligrafía. Comenzó metódicamente, como lo haría al evaluar a un paciente. Primero, los signos vitales de la vida de Diego, sus amigos más cercanos. Con una persistente amabilidad, llamó o visitó a cada uno de ellos. Las madres, solidarias con su angustia, animaban a sus hijos a hablar. Los chicos, torpes y nerviosos en presencia de su dolor, le contaron lo que sabían. Diego había estado normal en la escuela ese día. Había hablado con entusiasmo sobre el fin de semana de videojuegos. Nadie notó nada extraño, ni tristeza, ni preocupación. Lo único que Carlos, el amigo que iba a visitar, mencionó fue un detalle que le pareció insignificante en ese momento. Dijo que quizás llegaría un poco tarde, dijo el chico, evitando la mirada de Rosa. Dijo que su padrastro le pidió que hiciera un mandado rápido después de la escuela. Algo sobre entregar un sobre. Un sobre. La palabra quedó flotando en el aire. ¿Le dijo a quién, Carlos? ¿O dónde? El chico negó con la cabeza. No, señora Hernández. Solo dijo que era rápido, por aquí cerca. Rosa le dio las gracias, su mente girando. Un mandado para Ramiro. ¿Por qué le pediría Ramiro a Diego que hiciera un mandado, especialmente algo que lo haría faltar a una cita con sus amigos? No tenía sentido. Su siguiente paso fue la escuela. Habló con la maestra de Diego, una joven llamada señora Castillo, quien describió a Diego como un estudiante brillante y curioso, aunque un poco más callado en las últimas semanas. Pensé que era solo la adolescencia, dijo la señora Castillo, sus ojos llenos de genuina preocupación. Pero ahora que lo pienso, parecía distraído. Miraba mucho por la ventana. Rosa recorrió la ruta que Diego habría tomado desde la escuela hasta su casa, y luego a la casa de Carlos. Era un barrio familiar, calles que ella misma había recorrido miles de veces. Habló con los comerciantes. El hombre de la tienda de abarrotes de la esquina, el panadero, la señora que vendía elotes en un carrito. Su presencia, la de una abuela anciana con una foto desvaída de su nieto en las manos, evocaba simpatía, pero poca información. Muchos asentían, ofrecían oraciones, pero nadie recordaba haber visto a Diego esa tarde en particular. Los días se convirtieron en una rutina dolorosa, mañanas haciendo llamadas, tardes caminando por las calles bajo el fuerte sol, noches mirando su cuaderno, tratando de encontrar un patrón, una conexión que se le escapaba. Su casa estaba en silencio, la ausencia de Diego un eco en cada habitación. Seguía regando las plantas del patio, pero la alegría se había ido. Ahora era una tarea, un acto de terquedad contra la desesperación que amenazaba con tragarla. Sofía, su hija, se estaba hundiendo en su propio duelo, incapaz de funcionar. Le correspondía a Rosa ser la fuerte, el ancla, pero era Ramiro quien la intrigaba. Jugaba el papel del padrastro preocupado, pero había algo mal en su actuación. Su dolor parecía actuado. Hacía las preguntas correctas, pero sus ojos siempre se desviaban, como si buscara una salida de emergencia. Una noche, mientras Ramiro estaba en la ducha, Rosa, impulsada por una sospecha que no podía ignorar, entró sigilosamente en el garaje. Ramiro pasaba cada vez más tiempo allí, con el pretexto de arreglar cosas. El garaje estaba desordenado, olía a gasolina y polvo. En la esquina, cerca de un banco de trabajo, notó algo. En el suelo de cemento, había marcas de neumáticos que no pertenecían al coche familiar. Eran más anchas, de un vehículo más grande. Y cerca de ellas, en el polvo, una colilla de un cigarrillo de una marca que no reconoció, una marca cara. No era mucho. Era casi nada. Pero en su cuaderno, esa noche, junto al nombre de Ramiro, dibujó un signo de interrogación y luego escribió: garaje, coche desconocido, cigarrillos. Eran piezas pequeñas y dispares de un rompecabezas que no podía ver, pero Rosa Hernández no iba a rendirse. Seguiría juntando las piezas, una por una, hasta que la terrible y oculta imagen se revelara finalmente. La sospecha de Rosa hacia Ramiro creció de una pequeña semilla de inquietud a un espinoso árbol de certeza. El garaje se convirtió en el epicentro de su desasosiego. Comenzó a prestar más atención, su mente de enfermera catalogando anomalías con precisión clínica. Recordó las semanas previas a la desaparición de Diego, las noches en que oía el sonido de un coche deteniéndose en la calle, seguido por la silenciosa apertura y cierre de la puerta del garaje mucho después de que Sofía y Diego se hubieran dormido. En ese momento, lo había atribuido al insomnio de Ramiro,
a su necesidad de ocuparse con sus reparaciones. Ahora, esos recuerdos adquirían un tono siniestro. Recordaba haber pasado por la casa una noche, tarde, y haber visto una luz encendida en el garaje. A través de una rendija en la puerta, vio a Ramiro hablando con dos hombres. No pudo ver sus rostros con claridad, solo sus robustas siluetas y la forma en que se inclinaban hacia Ramiro, sus posturas irradiando una amenaza contenida. Sus voces eran murmullos graves y tensos, imposibles de descifrar, pero captó una palabra, un apodo que le pareció extraño y aterrador, dicho en una de las voces graves. El hueso no va a esperar para siempre. El hueso. El apodo la heló. Sonaba como algo salido de un submundo con el que nunca había tenido contacto. Con este recuerdo resonando en su mente, Rosa comenzó a observar a Ramiro con una intensidad renovada. Notó cómo se sobresaltaba cada vez que sonaba su teléfono, cómo se apartaba para contestar, su voz un susurro apresurado y apaciguador. Lo vio vender el caro reloj que le había comprado a Sofía solo 2 semanas después de habérselo regalado, alegando que necesitaba dinero para ayudar en la búsqueda. La mentira era tan transparente que dolía. Intentó hablar con Sofía, compartir sus preocupaciones. «Hija, ¿no te parece extraño el comportamiento de Ramiro?» Pero Sofía, cegada por su propio dolor y su necesidad de aferrarse a alguna forma de normalidad, lo defendió. «Mamá, por favor, él está sufriendo tanto como yo. Estás imaginando cosas. Estás buscando un culpable porque no puedes aceptar lo que pasó». Rosa retrocedió, dándose cuenta de que acusar a Ramiro directamente solo alejaría a su hija. Necesitaba pruebas concretas, no solo la intuición de una abuela y fragmentos de conversaciones escuchadas a escondidas. Esperó una oportunidad. Surgió un domingo por la tarde, cuando Sofía y Ramiro fueron a la iglesia, un ritual que Ramiro había adoptado recientemente con un fervor sospechoso. Tan pronto como su coche dobló la esquina, Rosa, usando una llave extra que Sofía le había dado para emergencias, entró en la casa. Su corazón latía desbocado. Se sentía como una intrusa en la casa de su propia hija, pero la imagen del rostro de Diego le daba valor. Fue directamente al garaje. La tenue luz de la tarde se filtraba por una ventana sucia, iluminando el desorden. Comenzó su búsqueda. Registró el banco de trabajo, las cajas de herramientas, los estantes llenos de viejas latas de pintura y frascos de tornillos. No encontró nada. El desánimo comenzó a instalarse. Quizás Sofía tenía razón. Quizás solo estaba viendo sombras donde no había nada. Estaba a punto de rendirse cuando su mirada se posó en el viejo armario metálico de la esquina, donde Ramiro guardaba sus overoles de trabajo. Con las manos temblando ligeramente, abrió la puerta del armario. Dentro, colgadas en perchas, había varias prendas sucias de aceite. El olor era fuerte. Impulsada por un instinto que no podía explicar, comenzó a revisar los bolsillos. El primero estaba vacío. El segundo contenía un encendedor y el recibo de una tienda. Y luego, en el bolsillo de unos viejos vaqueros, arrinconados en el fondo del armario, sus dedos tocaron algo, un trozo de papel, doblado varias veces hasta convertirse en un pequeño y grueso cuadrado. Lo sacó y lo desdobló con cuidado. No era papel de calidad. Era un trozo de hoja de cuaderno arrancada, la escritura apresurada, casi agresiva. No era una carta, era una nota de cobro. «Ramiro», decía, «se te acabó el plazo. La cantidad final es de 50,000 pesos. Martínez quiere el pago completo. No más excusas». Y luego, al final de la página, una fecha, subrayada 2 veces, fecha límite, 12 de marzo. 12 de marzo. El aire se escapó de los pulmones de Rosa como si la hubieran golpeado. La fecha le quemó los ojos. Era el día que Diego desapareció. Y el nombre, Martínez. ¿Podría ser el hueso? El rompecabezas ya no eran piezas sueltas. De repente, encajaron, formando una imagen tan monstruosa, tan impensable, que su mente se negaba a aceptarla. El dinero que aparecía y desaparecía, las visitas nocturnas, el miedo en los ojos de Ramiro, el sobre que Diego tenía que entregar. Un sonido ahogado escapó de sus labios. Se apoyó en el frío armario metálico, el papel temblando en su mano. La sombra en el garaje tenía un nombre, y esa sombra se había tragado a su nieto. Rosa permaneció en el garaje por un tiempo que no pudo medir, el arrugado papel en su mano, sintiéndose como si pesara una tonelada. Cada palabra en la nota era un clavo en el ataúd de su esperanza. 50,000 pesos. Martínez, 12 de marzo. Los hechos eran fríos,
duros e irrefutables. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su vestido. Su cuerpo se movía con una lentitud deliberada, como si caminara bajo el agua. El shock inicial estaba dando paso a una claridad helada. El dolor era inmenso, una presión abrumadora en su pecho. Pero debajo de él, su mente analítica trabajaba, conectando los puntos con una precisión aterradora. Ramiro no tenía 50,000 pesos. Ella lo sabía. Sofía se quejaba a menudo de sus dificultades financieras. Entonces, ¿cómo planeaba pagar la deuda? ¿Qué hace un hombre desesperado cuando no tiene dinero, pero tiene algo de valor? La pregunta flotó en su mente, y la respuesta que se formó era tan vil, tan monstruosa, que le provocó náuseas. Entregar un sobre. Eso es lo que Diego le había dicho a su amigo Carlos. ¿Habría sido esa la artimaña? ¿Una excusa para llevarlo a algún lugar? ¿Para entregarlo? La palabra entregar resonó en su cabeza, adquiriendo un significado horrendo. No, no podía ser. Un padrastro no haría eso. Un esposo no le haría eso a su esposa. No le robaría a su hijo. Era un límite que ningún ser humano, por desesperado que fuera, se atrevería a cruzar. Pero la prueba estaba en su bolsillo. La fecha era la clave de todo. La deuda vencía exactamente el día que Diego desapareció. No podía ser una coincidencia. Rosa salió del garaje, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella, y regresó a su propia casa. Su caminata por las calles familiares parecía surrealista. Los niños jugando, los vecinos charlando sobre las cercas. El mundo seguía como si nada hubiera pasado, inconsciente de la oscuridad que se había abierto bajo sus pies. En casa, se sentó a la mesa de su cocina y puso el papel frente a ella, junto a su cuaderno de notas. Miró su propia caligrafía, las preguntas y sospechas que había anotado. Ahora tenía la respuesta, y la respuesta era peor que cualquiera de sus miedos. Pensó en ir directamente a la policía, pero ¿qué diría? ¿Encontré esta nota en el bolsillo de mi yerno? La habían despachado una vez. El detective Morales probablemente se reiría en su cara, llamándola una vieja entrometida y paranoica. Necesitarían más, necesitarían una confesión. Y fue en ese momento que Rosa tomó una decisión. Su dolor se convirtió en una armadura, su miedo en un arma. Iba a confrontar a Ramiro, no con gritos ni acusaciones histéricas. Eso solo lo haría negarlo todo y cerrarse en banda. Iba a confrontarlo como la enfermera que había sido durante 40 años, con calma, con hechos, y con una autoridad silenciosa que desarmaría sus defensas. Miró por la ventana hacia su patio. Las bugambillas, normalmente una fuente de alegría, parecían burlarse de ella con sus colores vibrantes. Era allí, en ese patio, donde se había prometido a sí misma que siempre protegería a Diego, que mantendría su mundo a salvo. Había fallado. No, se corrigió, con una oleada de determinación. Aún no había fallado. La lucha aún no había terminado. Apenas estaba comenzando. Esperó. La tarde se convirtió en noche. Preparó un té de manzanilla, no para calmarse, sino para mantener sus manos ocupadas. Esperó a que Sofía la llamara para decirle que ya habían vuelto de la iglesia y que iban a cenar fuera. Era el pretexto que necesitaba. Cuando sonó el teléfono y su hija confirmó sus planes, Rosa le dijo que tenía dolor de cabeza y que se iba a acostar temprano. Después de colgar, se quedó sentada en la oscuridad durante otros 10 minutos. Luego, se levantó. Tomó el papel, lo guardó en su bolsillo y salió de casa. Las luces de la calle proyectaban largas sombras en su camino mientras caminaba de regreso a la casa de su hija. La casa estaba a oscuras, excepto por una luz encendida en la sala. Él estaba allí, solo. Rosa respiró hondo, el aire frío de la noche llenando sus pulmones. No era una policía, no era una detective. Era una abuela de 80 años con el corazón roto y una voluntad de hierro. Y iba a sacar la verdad a la luz, costara lo que costara. Rosa usó su llave de nuevo, la cerradura girando con un suave clic, que sonó como un disparo en la casa silenciosa. Entró y cerró la puerta detrás de ella, sin hacer ruido. Encontró a Ramiro en la sala, sentado en un sillón de espaldas a la puerta, mirando la televisión apagada. La única luz provenía de una pequeña lámpara de pie en la esquina, que proyectaba un brillo ámbar y melancólico sobre la habitación. Él no la oyó entrar. Estaba perdido en su propio mundo de miseria, su cuerpo encorvado, los hombros caídos. Por un instante, Rosa sintió una punzada de algo que podría haber sido lástima. Parecía un hombre roto,
pero luego la imagen de Diego reemplazó la lástima, y su corazón se endureció. «Ramiro», dijo ella. Su voz no era fuerte, pero cortó el silencio de la sala. Él dio un respingo, girándose bruscamente. Su rostro, en la penumbra, era una máscara de shock y pánico. «Rosa, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas enferma. Me siento mejor», dijo ella, caminando lentamente hacia el centro de la sala, deteniéndose a unos metros de él. No se sentó, se mantuvo de pie, su pequeña estatura pareciendo, de alguna manera, imponente. «¿Dónde está Sofía?», preguntó él, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia la puerta, como si buscara a su esposa como un escudo. «Fue con unas amigas a tomar un café después de cenar. No volverá pronto». Rosa hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara, el peso de sus palabras no dichas llenando la habitación. «Tenemos que hablar». «¿Hablar? ¿De qué?». Su voz era un chillido. Intentó forzar una risa, pero el sonido salió como un ahogo. «Rosa, sé que estás molesta. Todos lo estamos, pero…». Ella no lo dejó terminar. Lentamente, sacó el papel doblado de su bolsillo. No lo desdobló. Simplemente lo sostuvo entre el pulgar y el índice, para que él lo viera. Los ojos de Ramiro se fijaron en el pequeño cuadrado de papel. El color desapareció de su rostro. Sabía exactamente lo que era. Su fachada de falsa preocupación se derrumbó, revelando el miedo desnudo debajo. «Encontré esto en el bolsillo de tus viejos vaqueros», dijo Rosa, su voz un bisturí, precisa y fría. «En el garaje». Ramiro abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Solo miraba el papel, hipnotizado, como si fuera una serpiente a punto de atacar. 50.000 pesos, continuó Rosa, su voz manteniendo el mismo tono controlado y bajo. El plazo era el 12 de marzo, el día que Diego desapareció. «Dime que es una coincidencia, Ramiro. Por favor, mírame a los ojos y dime que es solo una terrible coincidencia». No pudo. Sus ojos estaban fijos en el suelo. Todo su cuerpo comenzó a temblar. «Diego le dijo a su amigo que iba a hacerte un mandado», prosiguió ella, cada palabra un paso más cerca del abismo. «Entregar un sobre». «¿Fue ese el mandado, Ramiro? ¿Así es como lo llevaste con ellos?». Silencio. Un silencio pesado y sofocante. «¿A un hombre llamado Martínez? ¿Alguien a quien llaman el Hueso?». Al oír el nombre, un sollozo se escapó de Ramiro. Fue un sonido terrible, el sonido de un hombre desmoronándose por dentro. Enterró el rostro entre sus manos, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos y violentos. La confesión no llegó con palabras. Llegó en ese colapso total, en la forma en que su cuerpo se encorvó sobre sí mismo, como si el peso de su acto fuera demasiado para que su columna lo soportara. Rosa se quedó mirándolo, su corazón un trozo de hielo en el pecho. No había satisfacción en tener razón, solo un dolor vasto y hueco. El monstruo que se había llevado a su nieto no era un extraño sin rostro. Era el hombre que se sentaba a la mesa de su hija, el hombre a quien Diego llamaba tío. Finalmente, habló, su voz ahogada por sus manos, rota y patética. «No tuve opción. Él iba a lastimarme, Rosa, a lastimar a Sofía. Tenía tanto miedo. Pensé que solo lo asustarían, que lo retendrían un día o dos para darme una lección». «¿Una lección?». La voz de Rosa se elevó por primera vez, la furia atravesando su calma helada. «Usaste a un niño inocente, a tu hijastro, al hijo de la mujer que dices amar, para pagar tus deudas de juego, ¿y a eso lo llamas una lección?». «Iba a recuperarlo», sollozó, levantando su rostro manchado de lágrimas. «Lo juro. Solo necesitaba un día más para conseguir el dinero». Pero Rosa ya no lo escuchaba. Miraba al hombre que lloraba frente a ella y no veía arrepentimiento. Veía debilidad, veía egoísmo, veía la traición más profunda que un ser humano podía cometer. Le dio la espalda. «Empaca tus cosas», dijo, su voz de nuevo fría y desprovista de emoción. «Quiero que te vayas de esta casa antes de que llegue Sofía. Le contaré todo, pero no quiero que tenga que mirarte a la cara cuando lo haga». Él comenzó a protestar, a suplicar, pero Rosa caminó hacia la puerta. «Vete, Ramiro», dijo sin volverse, «y reza, no a Dios, sino a lo que sea que consideres sagrado, para que encuentre a mi nieto. Porque si algo le sucede, el infierno no tendrá un rincón lo suficientemente oscuro para que te escondas de mí». Abrió la puerta y salió a la noche, dejándolo sollozando en la sala apenas iluminada, un hombre ahogado en su propia traición. La conversación con Sofía fue lo más difícil que Rosa había hecho en su vida.
más difícil que decirle a una madre que su hijo no había sobrevivido a una cirugía, más difícil que enterrar a su propio esposo. Cuando Sofía llegó a casa, encontró a su madre sentada a la mesa de la cocina, la nota de cobro alisada frente a ella. Encontró una nota de Ramiro, garabateada y manchada de lágrimas, diciendo que se había ido y que lo sentía todo. Al principio, Sofía estaba confundida, luego enojada con Ramiro por abandonarla en su momento de mayor necesidad, y entonces Rosa le contó la verdad. Con voz tranquila y firme, expuso la sórdida historia de la deuda, las visitas nocturnas, la fecha límite y la confesión silenciosa de Ramiro. La reacción de Sofía pasó por todas las etapas del duelo en cuestión de minutos. Negación. No, mamá, no puede ser. Él no haría eso. Ira. Ese monstruo. Lo voy a matar. Negociación. Quizás dice la verdad. Quizás solo lo están asustando. Y finalmente, una aceptación devastadora que la quebró. Se derrumbó en los brazos de su madre, su cuerpo temblando con un dolor tan profundo que parecía que iba a partirse en dos. Mi bebé. Lloraba, una y otra vez. Entregó a mi bebé. Rosa la abrazó, su propio corazón doliendo en simpatía, pero su determinación permaneció intacta. El dolor era un lujo que no podía permitirse. Aún no. A la mañana siguiente, Rosa regresó a la comisaría. Esta vez, no pidió, exigió ver al detective Morales. La dejaron esperando durante 2 horas, una táctica deliberada para desgastarla, pero ella esperó con una paciencia de piedra. Cuando finalmente la llevaron a su oficina, colocó la nota de cobro en su escritorio. Le contó sobre la confesión de Ramiro, sobre Martínez, el hueso. Morales miró la nota, luego a ella, su expresión una mezcla de irritación y un reacio interés. El nombre Martínez pareció resonar en él. Martínez es un prestamista conocido, admitió, con tono reacio. Pero es un hombre escurridizo, y esto, dijo señalando la nota, no prueba nada. Es su palabra contra la de su yerno, quien, por cierto, ha desaparecido. ¿Cómo espera que lo encontremos? No espero que lo encuentren, dijo Rosa, su voz cortante. Espero que busquen a mi nieto. Ahora tienen un motivo, un sospechoso, un nombre. Ya no es una fuga de adolescente, ¿verdad? El detective suspiró, frotándose el rostro cansado. Mire, señora Hernández, pasaré el nombre de Martínez a mis informantes. Veré qué puedo averiguar, pero no puedo prometer nada. Estos tipos son peligrosos, y si tienen a su nieto, irrumpir no ayudará. Rosa salió de la comisaría sintiendo la misma frustración que antes, pero con una diferencia. Había sacudido su indiferencia. Había plantado una semilla de duda, pero sabía que no podía confiar en que la policía actuara con la urgencia que la situación requería. El tiempo se estaba agotando. Había llegado a un punto de no retorno. Había expulsado a su yerno, roto el corazón de su hija y enfrentado la apatía de la ley. Estaba sola en esta lucha. La responsabilidad de encontrar a Diego recaía enteramente sobre sus hombros. A partir de ese momento, Rosa Hernández dejó de ser solo una abuela preocupada. Se convirtió en una fuerza implacable. La enfermera jubilada desapareció, y en su lugar surgió una investigadora, una cazadora. Su único objetivo, su única razón de ser, era encontrar a un hombre llamado Martínez y arrancarle a su nieto de sus garras. La ciudad de León, con sus millones de habitantes, se convirtió en su coto de caza, y no descansaría hasta encontrar a su presa. Con el nombre Martínez el Hueso, como su única brújula, Rosa se sumergió en las entrañas de León. No en las amplias avenidas y los modernos centros comerciales, sino en los barrios más antiguos, los bulliciosos mercados y las calles secundarias donde la verdadera información circulaba no a través de periódicos, sino de susurros y miradas. Transformó su viejo Volkswagen sedán en un vehículo de vigilancia, su andar lento y deliberado en una herramienta para observar el pulso de la ciudad. Comenzó por donde la mayoría de las deudas y los problemas comienzan, las cantinas y las casas de apuestas clandestinas. Su apariencia era su mayor ventaja. ¿Quién sospecharía de una abuela frágil, de pelo blanco recogido en un moño pulcro y un rebozo de lana sobre los hombros, incluso en el calor? Entraba a los lugares, pedía un vaso de agua o un refresco y se sentaba en un rincón, a escuchar. Los hombres, inmersos en su dominó, sus cartas y sus conversaciones regadas con tequila, apenas notaban su presencia. Aprendió a filtrar el ruido,
a ignorar las discusiones sobre fútbol y las quejas sobre las esposas, y a enfocarse en las conversaciones más silenciosas, en los nombres dichos en voz baja. Una tarde polvorienta, en una pequeña taquería cerca del mercado central, lo escuchó. Dos hombres, taxistas en su hora de almuerzo, hablaban de un colega que estaba en problemas. «Le debe dinero al hueso», dijo uno, limpiándose la salsa del bigote. «Está aterrorizado. Martínez no se anda con juegos». El corazón de Rosa se aceleró. Esperó a que uno de los hombres se levantara para ir al baño. Luego, se acercó al que quedaba, su expresión la de una abuela confundida y preocupada. «Disculpe que lo moleste, señor», dijo. Su voz suave y un poco temblorosa. No pude evitar escuchar. «Mi sobrino, él también se metió en problemas con un hombre con ese apodo. Estoy tan preocupada. ¿Sabe dónde puedo encontrar a este señor Martínez? Quizás pueda hablar con él, arreglar las cosas». El taxista la miró, su expresión suavizándose ante su aparente vulnerabilidad. «Señora, créame, no quiere encontrar a ese hombre. Manténgase alejada de él. No es el tipo de persona con la que se arreglan las cosas. Pero tengo que intentarlo», insistió, poniendo una nota de desesperación cuidadosamente calibrada en su voz. «Por mi sobrino». El hombre dudó. Luego suspiró. «No sé dónde vive. Nadie lo sabe con certeza. Es como un fantasma. Pero he oído que tiene negocios. Una especie de rancho o hacienda, fuera de la ciudad, en la carretera a San Luis de la Paz. La información era vaga, pero era más de lo que tenía. La carretera a San Luis de la Paz era una dirección, un hilo que seguir en el laberinto. En los días siguientes, Rosa amplió su red. Habló con más taxistas, con vendedores ambulantes, con boleros en la plaza principal. La mención del nombre de Martínez era como lanzar una piedra a una bandada de pájaros. La gente se callaba, desviaba la mirada, cambiaba de tema. El miedo que este hombre inspiraba era palpable, una niebla tóxica sobre la ciudad, pero su persistencia amable comenzó a romper las barreras. Un viejo comerciante, compadecido de su historia, le dio otra pista. Él no se ensucia las manos. Tiene hombres que hacen el trabajo por él. Busque una Ford Bronco negra, vieja. Es el coche que usan sus cobradores. Una Ford Bronco negra. Un rancho en la carretera a San Luis de la Paz. Eran 2 piezas de oro. Rosa imprimió docenas de carteles con la fotografía de Diego. Eran simples, con la palabra «desaparecido» en letras grandes y su número de teléfono. No los puso en los postes de luz del centro de la ciudad. En cambio, se centró en los cafés de carretera, las gasolineras y las pequeñas tiendas a lo largo de la autopista que llevaba a San Luis de la Paz. Con cada persona con la que hablaba, con cada cartel que pegaba, sentía que estaba tejiendo una red frágil, hecha de su propia determinación y de la reacia compasión de extraños. No sabía si la red sería lo suficientemente fuerte para atrapar a un monstruo, pero tenía que intentarlo. Cada paso que daba, cada pregunta que hacía, era un acto de fe en que, en algún lugar de esa vasta y polvorienta meseta mexicana, su nieto estaba esperando que ella lo encontrara, y no se detendría hasta hacerlo. La carretera que une León con San Luis de la Paz es una cinta de asfalto que se extiende a través de un paisaje de austera belleza. Cactus de órgano se alzan como centinelas silenciosos, y colinas áridas ondulan bajo un cielo vasto e implacable. Para la mayoría, es solo una ruta de tránsito. Para Rosa, se convirtió en su único enfoque. Cada mañana, llenaba un termo con café y compraba algunos panes dulces. Conducía su sedán fuera de la ciudad, el pequeño motor esforzándose en las pendientes. No conducía rápido. En cambio, avanzaba lentamente, sus ojos escudriñando el paisaje, buscando cualquier cosa fuera de lo común. Un camino de tierra que no estuviera en el mapa, un portón de hierro donde no debería haberlo, el destello de un vehículo a lo lejos. Era una tarea agotadora para el alma, desgastante y repetitiva. El calor era un enemigo constante, convirtiendo el interior de su coche en un horno. La inmensidad del paisaje era abrumadora, haciendo que su búsqueda pareciera fútil, como buscar una sola aguja en un pajar del tamaño de un estado. Se detenía en cada pueblo y aldea a lo largo del camino, mostrando la fotografía de Diego, preguntando por una hacienda perteneciente a un hombre llamado Martínez, por una Ford Bronco negra. La mayoría de la gente negaba con la cabeza, sus rostros una máscara de cautelosa ignorancia. El nombre de Martínez parecía tener menos poder aquí, pero el miedo a los extraños y a sus problemas era universal.
Después de casi una semana de búsquedas infructuosas, la desesperación comenzó a carcomer los bordes de su determinación. Estaba sentada en su coche, estacionada al borde de la carretera, mirando el horizonte tembloroso por el calor, cuando vio un pequeño autobús local detenerse en una parada improvisada frente a ella. Un anciano, un campesino con un rostro arrugado como cuero seco, bajó y comenzó a caminar por un sendero de tierra que se alejaba de la carretera. Impulsada por un impulso, Rosa salió del coche y fue tras él. «Disculpe, señor», llamó, su voz un poco sin aliento. El hombre se dio la vuelta, protegiéndose los ojos del sol con la mano. «Disculpe la molestia», dijo Rosa, mostrándole la fotografía de Diego. «Estoy buscando a mi nieto». El hombre miró la foto, luego a Rosa, sus pequeños y perspicaces ojos evaluándola. «Nunca lo he visto, señora». El corazón de Rosa se hundió. Siempre era la misma respuesta. «Gracias de todos modos. Me dijeron que podría estar en un rancho por aquí», perteneciente a un hombre llamado Martínez. Un cambio sutil ocurrió en la expresión del hombre. No dijo nada, pero sus ojos se desviaron por una fracción de segundo hacia una colina distante a su derecha. Rosa notó la mirada. «También me dijeron que sus hombres conducen una Ford Bronco negra», añadió, su voz suave. El hombre escupió en el suelo polvoriento. «Hay una propiedad a unos 5 kilómetros por este camino», dijo, asintiendo con la cabeza en dirección al sendero de tierra. «El portón siempre está cerrado. No sé quién es el dueño, pero a veces veo una Bronco negra entrando y saliendo». Eso era. La adrenalina recorrió las venas de Rosa, barriendo el cansancio y la desesperación. «Muchas gracias, señor». «Muchas gracias». Volvió a su coche, sus manos temblando mientras giraba la llave de encendido. Condujo el sedán por el camino de tierra, el coche balanceándose y sacudiéndose sobre las rocas y los baches. El polvo se levantaba en una nube roja detrás de ella, y entonces lo vio. A unos 100 metros de distancia, un alto portón de hierro forjado, pintado de negro, interrumpía una larga cerca de alambre de púas. No había nombre, ni número, solo el portón, cerrado e imponente. Más allá, un largo camino de grava serpenteaba entre mezquites, desapareciendo detrás de una colina. No se veía ninguna casa. Rosa detuvo el coche a una distancia segura, oculta por un denso matorral. Apagó el motor. El silencio del desierto cayó sobre ella, roto solo por el zumbido de los insectos y el sonido de su propio corazón latiendo. No sabía qué había más allá de ese portón. Podría no ser nada, podría ser todo. Pero mientras miraba esa entrada prohibida, un instinto profundo y visceral le dijo que su búsqueda había terminado. Había encontrado la guarida del lobo. Ahora, la pregunta era, ¿cómo entraba? ¿Y qué encontraría adentro? La valentía de Rosa era algo curioso. No era la ausencia de miedo. El miedo estaba allí, un nudo frío en su estómago mientras miraba el amenazante portón. Su valentía era la decisión de actuar a pesar del miedo. Sabía que un enfoque directo era su única opción. Intentar colarse sería inútil y peligroso. Tenía que usar su apariencia a su favor, su edad como un disfraz para su determinación de acero. Al día siguiente, regresó. Esta vez, no escondió el coche. Condujo su sedán hasta el portón y tocó la bocina. Una vez, 2 veces. Después de unos minutos, apareció un hombre, caminando por el camino de grava. Era alto y corpulento, con un rostro que parecía tallado en piedra. Llevaba vaqueros y una camiseta ajustada que resaltaba sus musculosos brazos. Se detuvo al otro lado del portón, mirándola con desconfianza. «¿Qué quiere?» Su voz era un gruñido grave. Rosa bajó la ventanilla. «Buenos días. Me gustaría hablar con el señor Martínez». El hombre entrecerró los ojos. «Aquí no hay ningún Martínez. Propiedad privada. Váyase». «Sé que está aquí», dijo Rosa, su voz tranquila y firme. «Y sé que tiene a mi nieto, Diego Hernández. No me iré a ninguna parte hasta que lo vea». El hombre soltó una risa corta y sin alegría. «Está loca, vieja. Lárguese antes de que la haga desaparecer». La amenaza flotó en el aire caliente y polvoriento. Pero Rosa no retrocedió. Había venido preparada. Del asiento del pasajero, tomó uno de los carteles de Diego y lo sostuvo contra la ventanilla. «Este es mi nieto», dijo, su voz temblando ligeramente, no de miedo, sino de una furia contenida. «Tiene 14 años. Lo quiero de vuelta». El hombre miró la fotografía y luego a ella. Su expresión se endureció aún más. Sacó una radio de su cinturón y habló en voz baja. Rosa no pudo oír las palabras,
pero vio la forma en que la miraba mientras hablaba. Unos minutos después, apareció la Ford Bronco negra que el comerciante había descrito, levantando una nube de polvo. Se detuvo detrás del primer hombre. El conductor se bajó. Era más bajo, pero más fornido, con un aire de autoridad brutal. ¿Tenemos un problema?, preguntó el segundo hombre. Esta vieja busca a un tal Martínez y a un niño, dijo el primero. El segundo hombre se acercó al portón, sus pequeños ojos de cerdo examinando a Rosa. Escuche con atención, abuela, dijo. La palabra abuela, sonando como un insulto. Está cometiendo un gran error. Aquí no hay nadie para usted. Dé la vuelta a ese coche y regrese a la ciudad. Olvídese de este lugar. Olvídese del nombre Martínez. Es su primera y última advertencia. ¿Y si no me voy?, desafió Rosa. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Entonces tendremos que remolcar este montón de chatarra fuera de nuestra propiedad, y tal vez usted se pierda en el desierto de camino a casa. Cosas extrañas suceden por aquí. Rosa miró sus rostros duros, la crueldad casual en sus ojos. Sabía que no podría superarlos. Al menos, no de esa manera. La fuerza bruta era su juego, no el de ella. Con una lentitud deliberada, arrancó el motor. Les dio una última mirada a los dos hombres, grabando sus rostros en su memoria. Luego, retrocedió lentamente. Dio la vuelta al coche y se alejó, su corazón latiendo de frustración y rabia. Pensaron que la habían asustado, pensaron que la habían derrotado. Estaban equivocados. La confrontación no la había disuadido, había confirmado sus sospechas. La forma en que reaccionaron, la amenaza velada, era la prueba de que Diego estaba allí. Mientras conducía de regreso a la carretera principal, un nuevo plan comenzó a formarse en su mente. La fuerza no funcionaría. La astucia y la paciencia tendrían que hacerlo. Podrían tener portones y guardias, pero ella tenía algo que ellos no podían comprender, el amor interminable y terco de una abuela, y lo iba a usar para derribar sus muros. La guerra había sido declarada en el portón de esa hacienda, y Rosa Hernández no tenía intención de perderla. Derrotada pero no vencida, Rosa cambió de táctica. En lugar de la confrontación, eligió la vigilancia. Encontró un lugar a casi 1 kilómetro de la entrada de la hacienda, en la cima de una pequeña colina que le daba una vista parcial de la propiedad por encima de los arbustos y los cactus. Era un puesto de observación imperfecto, pero era lo mejor que podía conseguir. Compró un par de binoculares baratos en una casa de empeños, y todos los días, desde el amanecer hasta el atardecer, se sentaba en su coche, soportando el calor, y observaba. Su mundo se redujo a la visión circular de esas lentes. Durante los primeros días, vio muy poco. La Ford Bronco negra entraba y salía 1 o 2 veces al día. Otros vehículos, en su mayoría camionetas, llegaban y se iban. Hombres trabajaban en los terrenos, arreglando cercas o cuidando algunos caballos en un corral. Parecía un rancho normal, si no fuera por el aire de secretismo y los guardias en el portón. La rutina era monótona y agotadora. La soledad era una compañera constante. Hablaba con la fotografía de Diego que tenía en el tablero del coche. «Estoy aquí, mijo. Tu abuela está aquí. No te rindas». Sofía la llamaba todos los días, su voz llena de preocupación. «Mamá, por favor, vuelve a casa. Esto es peligroso. Deja que la policía se encargue». «La policía no está haciendo nada», respondía Rosa con firmeza. «No puedo ir a casa, mi hija. No sin él». Al 4.º día de su vigilia, su paciencia fue recompensada. Era el final de la tarde, la luz volviéndose de un suave dorado. Estaba examinando la casa principal, un edificio bajo y alargado de estilo rancho, cuando vio movimiento cerca de un pequeño anexo. Quizás una casa de huéspedes o alojamiento para los trabajadores. Un hombre salió, y detrás de él, una figura más pequeña, un chico. El corazón de Rosa dio un vuelco. Ajustó el foco de los binoculares, sus manos temblando tanto que la imagen bailaba. Respiró hondo, obligándose a calmarse. La imagen se estabilizó. Era él. Era Diego. Estaba más delgado, sus hombros encorvados en una postura de derrota que le partió el corazón. Su cabello estaba más largo, despeinado. Llevaba ropa que no era suya, demasiado grande para su delgada figura, pero era él, inconfundiblemente él. Un sollozo de alivio y agonía se escapó de los labios de Rosa. Las lágrimas corrieron por su rostro, empañando su visión. Las secó con impaciencia. No podía perder ni un segundo.
Diego estaba ayudando al hombre a llevar unas cajas vacías a un contenedor de basura. Sus movimientos eran lentos, mecánicos. No había vida en sus ojos. Incluso a esa distancia, el hombre le ladró una orden, y Diego se estremeció, obedeciendo rápidamente. La visión duró solo unos minutos. Luego, el hombre empujó a Diego de vuelta al anexo y cerró la puerta, y desapareció. Pero fue suficiente. Rosa siguió mirando la puerta cerrada, su corazón latiendo con una mezcla de emociones. Alivio abrumador porque estaba vivo, furia incandescente por cómo lo estaban tratando, y una nueva y feroz oleada de determinación. Verlo lo había cambiado todo. Ya no era una abstracción, una fotografía en un cartel. Era real. Estaba allí, a pocos kilómetros de distancia, respirando el mismo aire polvoriento, y la necesitaba. La visión la galvanizó. Su misión ya no era solo encontrarlo, era rescatarlo. La vigilancia había cumplido su propósito. Ahora era el momento de la acción. Esa noche, Rosa no regresó a León. Durmió en su coche, bajo un manto de estrellas brillantes. No sentía miedo, ni soledad. Se sentía más cerca de su nieto de lo que había estado en semanas. Mientras el desierto se enfriaba a su alrededor, comenzó a formular un plan peligroso, quizás insensato, un plan que enfrentaría a una abuela de 80 años contra un criminal despiadado y sus hombres. Pero había visto a su nieto, y esa visión de esperanza era toda el arma que necesitaba. La mente de Rosa, entrenada por décadas de resolver problemas médicos bajo presión, comenzó a trabajar en su nueva y terrible ecuación. La variable conocida era la ubicación de Diego, las incógnitas eran la fuerza de Martínez, la disposición de la propiedad y cómo superar a sus guardias. Continuó su vigilancia por 2 días más, pero ahora con un propósito diferente. No solo buscaba a Diego, estudiaba la rutina de la hacienda. Anotaba en su cuaderno los horarios de cambio de guardia, las horas en que llegaban las camionetas de reparto, los patrones de movimiento de los trabajadores. Notó un patrón. Durante la semana, la propiedad era un hervidero de actividad, pero el domingo, todo se calmaba. La Ford Bronco negra salía temprano en la mañana y no regresaba hasta el anochecer. La mayoría de los trabajadores parecían tener el día libre. Solo un guardia permanecía en el portón, y la actividad alrededor de la casa principal era mínima. El domingo era su punto débil. Su plan comenzó a tomar forma, nacido de la necesidad y la desesperación. Era simple, quizás demasiado simplista, pero era lo único que se le ocurría. Tenía que crear una distracción, algo que alejara al guardia del portón, aunque fuera por unos breves momentos, tiempo suficiente para que ella entrara, fuera al anexo y sacara a Diego de allí. La idea era aterradora. Las cosas que podían salir mal eran innumerables, pero la imagen del rostro abatido de Diego era un aguijón constante, empujándola hacia adelante. Regresó a León el sábado para prepararse. Compró un par de alicates para cortar alambre, fuertes y nuevos. También compró un teléfono celular desechable y un mapa detallado de la zona. En casa, le dijo a su hija una media verdad. Sofía, tengo una pista sólida, pero necesito que confíes en mí. Mañana, necesito que te quedes cerca del teléfono, y si no te llamo para el final de la tarde, llama al detective Morales. Dile que vaya a una propiedad en la carretera a San Luis de la Paz. Dale las coordenadas del mapa que te voy a dejar. Sofía protestó, con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿qué vas a hacer? No vayas. Es demasiado peligroso. Tengo que ir, dijo Rosa, sosteniendo el rostro de su hija entre sus manos arrugadas. Lo vi, mi hija. Está vivo. No puedo dejarlo allí. Su certeza silenció las protestas de Sofía. Esa noche, se abrazaron durante un largo rato. Un abrazo de miedo, amor y una despedida silenciosa. Antes del amanecer del domingo, Rosa estaba de vuelta en su puesto de vigilancia. Su corazón latía a un ritmo ansioso. Vio salir la Ford Bronco negra, tal como esperaba. Esperó 1 hora más, para asegurarse de que la propiedad estuviera lo más tranquila posible. Luego, puso su plan en acción. Condujo su sedán por un camino de servicio que corría paralelo a la propiedad de Martínez, a medio kilómetro de distancia. Usando su mapa, encontró un punto donde la cerca de alambre de púas estaba más cerca de la carretera. Estacionó el coche fuera de la vista y caminó entre la maleza, las espinas arañando sus tobillos. Llegó a la cerca.
Con sus manos temblorosas pero decididas, usó los alicates. El metal era resistente. Tuvo que usar todo su peso para cortarlo. El sonido del alambre al romperse fue sorprendentemente fuerte en el silencio. Cortó un segundo y un tercer alambre, creando una abertura lo suficientemente grande para que ella pasara. Luego, regresó al coche. Era la parte más arriesgada del plan. Usando el teléfono desechable, llamó al número de emergencias. Cuando el operador contestó, disfrazó su voz, haciéndola más aguda y en pánico. «¡Ayuda! Hay un incendio. En la carretera a San Luis de la Paz, un gran incendio de maleza, cerca de un rancho con un portón negro. Se está extendiendo rápido». Dio indicaciones vagas, pero que apuntaban al área al otro lado de la carretera de la propiedad de Martínez, a 1 kilómetro del portón. Luego, colgó, sacó la batería del teléfono y arrojó ambas partes lejos, en direcciones opuestas. Ahora, era una carrera contra el tiempo. Subió al coche y condujo rápidamente de regreso a la entrada principal de la hacienda. Escondió el coche en su puesto de vigilancia habitual y corrió, tanto como sus piernas de 80 años se lo permitieron, de regreso a la entrada. Oculta detrás de unos arbustos, observó y esperó. Tardó casi 15 minutos. Luego, escuchó a lo lejos el sonido de una sirena. El sonido se hizo más fuerte. Un camión de bomberos, seguido por un coche de policía, pasó a toda velocidad por la autopista. El guardia del portón salió de su caseta, mirando en dirección a las sirenas. Habló por su radio, su voz agitada. Un incendio cerca de la propiedad era un problema de seguridad. Después de un momento de vacilación, subió a una camioneta y aceleró por el camino de grava, hacia la casa principal, probablemente para advertir a quien estuviera allí y recibir instrucciones. El portón quedó desatendido. Era su oportunidad. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Rosa salió de su escondite y corrió hacia la cerca junto al portón. Usó los alicates de nuevo, cortando el alambre de púas. Su aliento venía en jadeos cortos y dolorosos. Pasó por la abertura que creó, rasgando su vestido en el proceso. Estaba dentro. El camino de grava se extendía frente a ella, silencioso y amenazante. La casa principal parecía observarla. La ignoró y comenzó a correr, cojeando, hacia la colina que la separaba del anexo donde había visto a Diego. El plan desesperado había funcionado, pero la parte más peligrosa apenas comenzaba. La carrera por el camino de grava fue una tortura para los pulmones y las piernas de Rosa. Cada paso era un esfuerzo, el sonido de sus sandalias en la grava pareciendo un trueno en sus propios oídos. La adrenalina adormecía el dolor en sus articulaciones, pero sabía que pagaría por ese esfuerzo más tarde. Si es que había un más tarde, se mantuvo pegada a la línea de árboles, usando la escasa cobertura que ofrecían. Cuando llegó a la cima de la pequeña colina, se detuvo un momento, jadeando, para observar la zona. La casa principal estaba en silencio. La camioneta del guardia estaba estacionada al frente, pero no se veía a nadie. La falsa alarma de incendio parecía haberlos ocupado. El anexo estaba a unos 50 metros de distancia, al otro lado de un patio abierto. Era ahora, o nunca. Reuniendo sus últimas reservas de fuerza, cruzó el patio, esperando a cada segundo oír un grito, el sonido de pasos corriendo detrás de ella, pero solo el viento respondía, silbando suavemente entre los árboles. Llegó a la puerta del anexo. Estaba cerrada con llave. Su corazón se hundió. Examinó la puerta, su mirada desesperada buscando una solución. Había una pequeña ventana al lado de la puerta, con barrotes de hierro. Se asomó por la ventana. El interior estaba oscuro, pero sus ojos se ajustaron. Era una habitación simple, casi una celda. Una cama, una pequeña mesa, y sentado en la cama, con la cabeza entre las manos, estaba Diego. «Diego», siseó, su voz un susurro urgente. Su cabeza se levantó de golpe. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Corrió hacia la ventana. «¿Abuelita?» Su voz era un murmullo de asombro, lleno de una esperanza que creía haber perdido. «¿Qué? ¿Cómo?» «No hay tiempo para preguntas, mijo», dijo Rosa, su voz ganando fuerza. «Escúchame. ¿La puerta está cerrada con llave?» Él asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. «Sí. Solo la abren para traerme comida o para hacerme trabajar». Rosa miró a su alrededor. Frenética, su mirada se posó en una gran maceta de terracota cerca de la puerta. Sin dudarlo, usó toda su fuerza para volcarla. La tierra y la planta se derramaron, y con un golpe sordo, una llave cayó al suelo. Una llave de repuesto,
escondida por uno de los guardias por conveniencia. Había sido una corazonada, una apuesta desesperada, y había funcionado. Sus manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Después de 2 intentos, el mecanismo giró con un fuerte clic. Abrió la puerta. Diego se lanzó a sus brazos, abrazándola con una fuerza que casi la derriba. «Sabía que vendrías», sollozó contra su hombro. «Lo sabía. Siempre te dije que te encontraría», dijo ella, acariciando su cabello, permitiéndose un único y precioso segundo de alivio, pero solo un segundo. «Tenemos que irnos». Ahora, sosteniendo su mano con fuerza, lo guió hacia afuera. Comenzaron a deshacer el camino, de vuelta por el patio. Estaban a mitad de camino cuando el sonido de un motor los hizo congelarse. La Ford Bronco negra estaba regresando, mucho antes de lo que ella esperaba. Había cruzado el portón principal, que el guardia debió dejar abierto en su prisa, y subía por el camino de grava hacia ellos. El pánico, frío y absoluto, se apoderó de Rosa. No había dónde esconderse. Estaban expuestos en medio del patio. La Bronco se detuvo. La puerta del pasajero se abrió y Martínez se bajó. No parecía enojado. Peor, parecía divertido. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por su rostro. «Vaya, vaya, vaya», dijo, su voz resonando en el silencio. «Parece que tenemos una reunión familiar. Le dije que era una mujer terca». «Señora Hernández». El guardia que había estado en el portón salió del lado del conductor, su rostro rojo de ira y vergüenza. Otros 2 hombres salieron de la parte trasera del vehículo. Estaban rodeados. Diego temblaba a su lado, su mano aferrada a la de ella con fuerza. Rosa se puso ligeramente delante de él, un pequeño y frágil escudo humano contra la marea de amenaza que se acercaba. Su plan había fallado en el último obstáculo. La breve y brillante esperanza de libertad se extinguió, reemplazada por la dura y fría realidad de su situación. Habían sido atrapados. El mundo de Rosa se ralentizó a una cámara lenta de pesadilla. La sonrisa de Martínez, el brillo del sol en el metal de la Bronco, la forma en que sus hombres se desplegaron para cortarles cualquier vía de escape, cada detalle quedó grabado a fuego en su mente. «Impresionante», dijo Martínez, acercándose lentamente, sus botas crujiendo en la grava. «La alarma de incendio, los alicates. Para una mujer de su edad, estoy genuinamente impresionado. Debería haber sido una estratega militar». Su tono era de admiración burlona, lo que lo hacía aún más desconcertante. Rosa no respondió. Mantuvo su agarre en la mano de Diego, su cuerpo tenso. «Pero todas las buenas historias llegan a su fin, ¿no es así?», continuó, deteniéndose a unos metros de ellos. Sus ojos grises se fijaron en Diego. «Y tú, me has decepcionado, después de toda la hospitalidad que te hemos mostrado». Diego se encogió detrás de Rosa. La transformación en el chico era dolorosa de ver. El joven curioso y hablador del patio de las bugambillas había desaparecido, reemplazado por un niño aterrorizado. «Déjelo en paz», dijo Rosa, su voz sorprendentemente fuerte. «Su pleito es conmigo». Martínez se rió. «Oh, no tenga duda de eso. Pero primero, creo que necesitamos un lugar más privado para nuestra conversación». Asintió a sus hombres. «Llévenlos a la bodega». La palabra «llévenlos» fue dicha con una calma deliberada. No hubo brutalidad. Los hombres no los tocaron. Simplemente se posicionaron a su alrededor. Su presencia una jaula invisible pero impenetrable. La amenaza de violencia era más efectiva que la violencia misma. Mientras eran conducidos hacia una gran bodega de metal, un poco apartada de la casa principal, Rosa miró el rostro de Diego. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Le apretó la mano con fuerza. Un mensaje silencioso. «Sé fuerte. Estoy aquí». La puerta de la bodega se abrió con un chirrido, revelando la oscuridad polvorienta del interior. El olor a tierra y aceite viejo los asaltó. Uno de los hombres de Martínez entró primero y sacó una silla de madera al centro de la habitación. «Usted primero, señora», dijo Martínez, con una cortesía fingida, con una dignidad que desmentía su miedo. Rosa caminó hacia la bodega y se sentó en la silla. Diego intentó seguirla, pero uno de los hombres le puso un brazo firme en el pecho, deteniéndolo. «No», dijo Martínez. «El chico se queda afuera por ahora. Puede escuchar. Es importante que la generación más joven aprenda sobre las consecuencias». «No», gritó Rosa, su control finalmente rompiéndose. «No lo separen de mí». La ignoraron. La gran puerta de metal comenzó a deslizarse, encerrándola en la oscuridad.
El resquicio de luz se fue reduciendo, y lo último que vio fue el rostro aterrorizado de Diego, su boca abierta en un grito silencioso. La puerta se cerró con un estruendo metálico, sumergiéndola en una oscuridad casi total. La trampa se había cerrado. Estaba sola, separada de su nieto, a merced de un hombre sin conciencia. Su plan desesperado no solo había fallado, sino que había empeorado la situación de manera inimaginable. Había saltado a la guarida del lobo para salvar a su nieto, y ahora ambos estaban atrapados dentro. La oscuridad en la bodega era casi absoluta. A Rosa le tomó unos momentos ajustar los ojos, para discernir las vagas formas de herramientas y maquinaria contra las paredes. El silencio era profundo, un silencio que parecía absorber el sonido y la esperanza. Entonces, escuchó pasos. La puerta lateral, que no había notado, se abrió, y Martínez entró, enmarcado por la dura luz del exterior. Cerró la puerta detrás de él, pero no sumió la habitación en la oscuridad. En cambio, encendió una única bombilla desnuda que colgaba del techo por un cable, proyectando un brillo amarillento y enfermizo sobre la escena. Sacó una caja y se sentó frente a ella, la misma calma perturbadora en su expresión. Fue entonces cuando pronunció las palabras que iniciaron la confrontación que Rosa había vivido tantas veces en su peor pesadilla, el momento que la introdujo en esta historia. «Es usted una mujer terca, señora Hernández». Rosa revivió esos momentos de terror, pero esta vez la realidad era más nítida, más aterradora. El diálogo se desarrolló como antes, su voz débil pero firme, enfrentando la calma crueldad de él. Ella habló de su nieto, de su humanidad. Él habló de deudas, de tratos, de utilidad. Era una batalla de voluntades, librada en la penumbra de una bodega olvidada por Dios. Por un lado, un hombre que veía a las personas como peones, como mercancías. Por el otro, una abuela cuyo amor era su única armadura. «¿Sabe cuál es su problema, señora Hernández?», dijo Martínez, inclinándose hacia adelante, sus ojos grises perforándola. «Usted cree que el mundo es justo. Cree que el amor lo conquista todo. Pero déjeme decirle algo sobre el mundo real. El mundo real se trata de poder, de ventaja, y ahora mismo yo tengo toda la ventaja. Yo tengo a su nieto. Usted no tiene nada», replicó Rosa, su voz resonando con una convicción que la sorprendió a sí misma. «Puede tenerlo encerrado, pero nunca tendrá su espíritu, nunca tendrá el amor que nos une. Eso es algo que su dinero no puede comprar, y que sus amenazas no pueden romper. Es usted un hombre pobre, señor Martínez, el hombre más pobre que he conocido». Una furia fría brilló en los ojos de Martínez, su calma vaciló. Ella lo había alcanzado. Había encontrado una grieta en su armadura de indiferencia. Se levantó abruptamente, su sombra danzando en la pared. «Basta de filosofía. Es hora de la lección final, la lección sobre las consecuencias». Caminó hacia la puerta principal y gritó el nombre de Diego. El corazón de Rosa se detuvo. No, por favor, no. Lo que fuera que iba a hacer, que se lo hiciera a ella, no a él. La puerta comenzó a abrirse, y entonces lo escuchó. El grito de Diego, un sonido de puro terror y desesperación, llamándola. «Abuelita Rosa». En ese momento, algo dentro de ella se rompió, no su espíritu, su cuerpo. El dolor aplastante que había sentido antes, cuando el sonido de su voz la golpeó, regresó con una fuerza 10 veces mayor. Era como si una mano gigante estuviera estrujando su corazón. Su aliento se atascó en su garganta. Una oscuridad comenzó a invadir su visión, mucho más profunda que la de la bodega. Intentó luchar, intentó aferrarse a la imagen de Diego, al sonido de su voz, pero su cuerpo, con 80 años de servicio leal, había llegado a su límite. La tensión, el miedo, el esfuerzo físico, la angustia, la suma de todo era demasiado. Mientras la conciencia la abandonaba, su último pensamiento no fue de derrota, fue un pensamiento de amor puro y feroz. Había hecho lo que ninguna abuela debería tener que hacer. Había enfrentado el mal cara a cara, e incluso en la oscuridad que la envolvía, la llama de su amor por su nieto ardía intensamente, una última llama desafiante contra la noche. Nadie sabe con certeza qué sucedió en la bodega después de que Rosa Hernández perdiera el conocimiento. Lo que se sabe es que cundió el pánico. Tener a una abuela anciana, sufriendo un ataque al corazón en sus instalaciones, no era parte del plan de negocios de Martínez, era una complicación, un testigo no deseado. La llamada de Sofía al detective Morales
realizada al final de la tarde de ese fatídico domingo, cambió el juego. La mención de un posible secuestro en la propiedad de un conocido prestamista, proveniente de la hija de una mujer que ya le había advertido, fue suficiente para finalmente obligar a la policía a actuar. Cuando la policía llegó a la hacienda a la mañana siguiente, la encontraron casi desierta. Martínez el Hueso había desaparecido, sus hombres se habían dispersado al viento, y en el anexo, con la puerta sin llave, encontraron a Diego. Estaba en shock, deshidratado, pero físicamente ileso. De su abuela no había rastro. La historia que Diego contó, fragmentada y traumatizada, condujo a una búsqueda exhaustiva, pero Rosa Hernández nunca fue encontrada. Para el mundo, se convirtió en otra estadística, una de las muchas desaparecidas de México. Pero para Diego, ella lo era todo. Los meses siguientes fueron un borrón de dolor, terapia y una culpa abrumadora. Él era el superviviente. Pero, ¿a qué costo? Su abuela, su roca, su heroína, se había sacrificado por él. La verdad sobre la traición de Ramiro salió a la luz, destruyendo lo que quedaba de su familia. Ramiro nunca más fue visto, un cobarde que desapareció en las sombras de su propia vergüenza. Diego podría haberse dejado consumir por la oscuridad. Muchos lo habrían hecho, pero el legado de Rosa era más fuerte que el trauma. Recordaba sus palabras en el patio. La bondad está en ti. Recordaba su valentía inquebrantable frente a ese portón. Ella no había muerto en vano. Él no lo permitiría. Con el tiempo, el dolor de Diego se transformó en propósito. Terminó sus estudios con una dedicación feroz. Fue a la universidad y se graduó en trabajo social. Su especialidad: niños y adolescentes desaparecidos y explotados en las zonas rurales de México. Hoy, Diego Hernández es un hombre de 20 y tantos años. Tiene los mismos ojos curiosos de su juventud, pero ahora hay en ellos una profundidad, una sabiduría forjada en el fuego. Viaja a los pequeños pueblos y aldeas, los lugares olvidados por la ley y el orden, y lucha por los niños que el sistema descarta como fugas. Escucha a las familias, investiga las pistas que la policía ignora, consuela a las madres y padres con una empatía nacida de su propio dolor. Se ha convertido en la persona que su abuela fue para él, un faro de esperanza en la oscuridad. Martínez el Hueso, como todos los cobardes, simplemente desapareció, probablemente para resurgir en otro lugar, con otro nombre, para seguir envenenando el mundo. La justicia formal nunca lo alcanzó, pero Diego cree en una forma diferente de justicia. Cada niño que ayuda a traer a casa, cada familia que reúne, es una victoria sobre hombres como Martínez. Es un testimonio del poder del amor sobre la codicia. Nunca supo el destino final de su abuela. Su cuerpo nunca fue recuperado. Oficialmente, Rosa Hernández falleció el 12 de septiembre de 2021, la fecha en que fue declarada legalmente muerta. Pero para Diego, ella nunca murió. Vive en su trabajo, en su misión. Está en el patio de su memoria, cuidando sus bugambillas, sonriéndole bajo el sol de Guanajuato. Su valentía se ha convertido en su legado. La historia de Rosa Hernández no es una historia de finales felices, es una historia de finales verdaderos. Es una verdad sobre la oscuridad que puede existir en el corazón de los hombres, sobre la indiferencia de los sistemas y sobre el dolor que puede desgarrar a una familia. Pero, sobre todo, es una historia sobre el amor. Un amor que se negó a aceptar un no por respuesta. Un amor que transformó a una enfermera jubilada de 80 años en una guerrera. Un amor que atravesó el miedo, la traición y el peligro, y que brilló más intensamente cuando la noche era más oscura. Los criminales pueden desaparecer, las deudas pueden olvidarse, las personas pueden ser declaradas muertas, pero ¿el amor de una abuela por su nieto? Eso no desaparece, se transforma, se convierte en un legado, se convierte en una fuerza que sigue luchando, sanando y protegiendo, mucho después de que su corazón haya latido por última vez. La historia de Rosa es un recordatorio para que nunca se acepte fuga, cuando lo que ocurrió fue un crimen, para que se escuche la voz de la intuición y para que nunca, jamás, se subestime la fuerza que reside en el corazón de alguien que ama incondicionalmente, porque esa es la fuerza más poderosa del universo, y es una fuerza que ni siquiera la muerte puede extinguir. El legado de Rosa Hernández vive a través de la misión de Diego, una historia que se niega a ser silenciada. Al igual que su historia, las narrativas que compartimos aquí en nuestro canal
dependen de voces que quieran escucharlas y compartirlas. Si la valentía de esta abuela te ha conmovido, si su historia ha resonado contigo, ayúdanos a mantener viva su memoria. Deja un me gusta para mostrar tu apoyo. Comparte tu opinión en los comentarios, quizás sobre un acto de valentía que hayas presenciado. Y, lo más importante, suscríbete al canal. Al hacerlo, garantizas que más legados de amor y fuerza, como el de Rosa, seguirán siendo contados, inspirándonos a todos a ser un poco más valientes en nuestro propio mundo. Gracias por escuchar.